Buen día, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo 3. Nosotros les vamos a platicar un poco sobre la teoría de la NIC 16 que trata de los arrendamientos. Cabe mencionar que esta norma sustituye la NIC 17 que prescribe el tratamiento de los arrendamientos financieros y operativos. En cambio, esta norma pues únicamente trata sobre los arrendamientos, ya que quita la figura de los arrendamientos operativos para los arrendatarios. Inicialmente, pues comenzamos con el objetivo de esta norma, que es establecer los principios para el reconocimiento, medición y presentación de la información a revelar de los arrendamientos, tanto para el arrendador como para el arrendatario. También el objetivo es asegurar que el arrendador y el arrendatario proporcionen información relevante de forma que presente fielmente las transacciones de estos contratos o de esta figura de arrendamientos. También pues que proporcione información para los usuarios de los estados financieros para que puedan evaluar los efectos de los arrendamientos sobre la situación financiera de la compañía, el rendimiento financiero y también los flujos de efectivo que la compañía pueda generar o ya sea pagar por los arrendamientos. El alcance de esta norma, pues cualquier entidad va a aplicar esta norma para todos los arrendamientos o todas las transacciones de arrendamientos, incluyendo los arrendamientos de activos de derechos de uso que se tienen como subarrendados, excepto cuando, digamos que las situaciones en donde no va a aplicar esta norma es en el arrendamiento de activos para la exploración y uso de minerales. También aquellos activos que se midan de acuerdo a la NIF 9. Esta norma tiene una exención específica que se puede utilizar para no aplicar esta norma. Por ejemplo, los arrendamientos que sean a corto plazo y también los arrendamientos que sean con un valor mucho menor en el que se tome la decisión de que estas cuotas o estos pagos que se realicen se hagan de forma lineal directamente al resultado en un determinado tiempo. Entonces, por eso es que para esto, pues tiene que cumplir la condición de que el contrato sea a corto plazo. Eh, los arrendatarios tienen que identificar si un arrendamiento, eh, un contrato es un arrendamiento, por ejemplo. Para eso tienen que considerar ciertas situaciones, que el arrendamiento tiene derecho de uso, o sea, por el arrendatario que tiene derecho de controlarlo y también que se pueda ser identificado durante un determinado tiempo a cambio de una contraprestación, es decir, o sea, que tiene que pagar por el uso del activo. Para este tema tienen que hacer, continuamos con la diapositiva, hay que considerar la separación de componentes de un contrato. Inicialmente, pues para un contrato de arrendamiento, una entidad contabilizará de forma separada los componentes del contrato que no constituyen un arrendamiento, a menos que aplique la solución práctica del párrafo 15 de la norma, que más adelante lo vamos a ver. Eh, del lado del arrendatario, pues este tiene que determinar el componente de arrendamiento, este, ya sea pues adicionales al contrato o bien que este no forme directamente del activo arrendado. También tiene que determinar el precio relativo independientemente de los componentes de arrendamiento y también, como la solución práctica que mencionábamos anteriormente, la compañía pues podría optar a no separar los componentes los componentes del activo arrendado. Por ejemplo, que para que se pueda utilizar un activo, ya sea una maquinaria, pues que no se separe ningún componente de esos y que todo se contabilice de un arrendamiento como derecho de uso. Del lado del arrendador, pues el arrendador tiene que considerar que contiene un componente de arrendamiento y los que tengan adicionales, pues
que no son arrendamientos los tiene que separar. Y también la contraprestación la tiene que reconocer de acuerdo a la NIF 15 de los párrafos 73 a 90. Continuamos con la presentación, por favor. Como bien les decía, pues el arrendador tiene que utilizar las condiciones o los parámetros de la NIF 15 para el reconocimiento de la contraprestación del arrendamiento, y para eso pues tenemos la asignación del precio y la transacción de las obligaciones de desempeño, o se puede utilizar la asignación basada de precios de venta independiente, para esto para los componentes separados del arrendamiento, y la asignación de un descuento en caso pues se aplique algún descuento por el uso de este activo o algún descuento que le conceda al cliente, y también la asignación de la contraprestación variable, y por último, pues que pueda sufrir cambios en el precio de la transacción, pues en algún momento los contratos de arrendamiento puedan ser modificados y entonces se tiene que evaluar nuevamente si cumple las condiciones de un contrato para que sea medido adecuadamente. Muchas gracias. Continuamos con el resto. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Mi nombre es Damaris Santizo. Yo les voy a hablar sobre el plazo del arrendamiento. Este plazo del arrendamiento es el periodo donde el arrendatario tiene el derecho pues acá se debe de incluir la renovación cuando exista una seguridad razonable de que se va a ejercer la opción de extender el arrendamiento, y también las entidades deberán de considerar los hechos y circunstancias relevantes que creen un incentivo económico al momento de ejercer la opción de renovación del contrato. La opción de extender el periodo de ser incluida en el plazo del arrendamiento, si es razonable, es cierto que se ejercerá la misma. También los arrendatarios deberán de reevaluar las opciones de renovación cuando estas ocurran en eventos o que las circunstancias estén bajo el control, bajo un control. El siguiente, por favor. Y el arrendatario, pues acá se va en esta parte que es la del reconocimiento, acá en la fecha del comienzo del contrato, el arrendatario deberá reconocer el activo por derecho de uso o en un pasivo, ya sea por un arrendamiento. Gracias. Buenas tardes, licenciado compañera Jessica Lima. Yo continuaré con lo que digo por derecho de uso. La norma nos indica que en la fecha de comienzo, un arrendatario medirá un activo por derecho de uso al costo. El costo del activo del derecho comprenderá el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento, los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, menos los incentivos de arrendamiento recibidos, los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario y una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario al desmantelar y eliminar un activo subyacente. Por otra parte, también nos indica la norma cómo es la medición inicial del pasivo por arrendamiento. En la fecha de comienzo, un arrendatario medirá el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos de arrendamiento que no se hayan pagado en esta fecha. Los pagos de este arrendamiento se descontarán usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. En la fecha de comienzo, los pagos por arrendamiento incluidos en esta medición del pasivo serán de la forma siguiente. A los pagos fijos menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar, los pagos por arrendamientos variables, los importes que espera pagar el arrendatario con garantías de valor residual, el precio del ejercicio de una opinión de compra si el arrendatario está razonablemente seguro de que ejercerá esa opción, y los pagos por penalización derivada de las terminaciones del arrendamiento.
si el plazo del arrendamiento refleja que el arrendatario ejercerá la opción para terminar el arrendamiento. Ahora vamos a hablar de lo que es la medición posterior. Del activo con derecho de uso nos dice la norma de que podemos hacer con el modelo del costo. Y este se determinará menos la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro de valor y ajustado por cualquier nueva medición del pasivo por arrendamientos específicos. Luego tenemos del pasivo por arrendamiento, que se hace incrementando el importe en libros para reflejar el interés sobre el pasivo por arrendamiento. También reduciendo el importe en libros para reflejar los pagos por arrendamiento realizados y midiendo nuevamente el importe en libros para reflejar las nuevas mediciones o modificaciones del arrendamiento. Y también para reflejar los pagos por el arrendamientos fijos, esencia que hayan sido revisados. Luego les voy a hablar sobre lo que es la presentación. Dice que un arrendatario presentará en su estado de situación financiera o en las notas los pasivos por derecho de uso por separado de otros activos y los activos por arrendamiento por separados a otros pasivos. Y en el flujo de efectivo lo que debemos dejar presentado es los pagos en efectivo por las partes del principal del pasivo por arrendamiento dentro de las actividades de financiamiento. Luego los pagos en efectivo por parte de intereses del pasivo por arrendamiento los aplicará los requerimientos que tenga la NIC 7. Y los pagos por arrendamiento a corto plazo, pagos por arrendamiento de activos de valor bajo y los pagos por arrendamientos variables no incluidos en las mediciones del pasivo por arrendamiento se registrarán dentro de las actividades de operación en el flujo efectivo. La información que se debe informar es acerca se revelarán los importes sobre el periodo sobre el que se está informando. El objetivo de informar este tipo de cosas es revelar para los arrendatarios la información en las notas o proporcionar en el estado de situación financiero de resultados y estado de flujo efectivo una base para que los usuarios puedan tener en cuenta cuál es el impacto que causa en dichos estados financieros la cuenta de arrendamientos. Aquí podemos ver que se dice que se revelará importe sobre el periodo sobre el que se informa, cargado por depreciación de los activos por el derecho de uso por clase de activos subyacentes, los gastos por interés por los pasivos por arrendamiento, el gasto relacionado con arrendamientos a corto plazo, también el gasto relacionado con arrendamientos activos de bajo valor contabilizado, el gasto relativo a pagos por arrendamientos variables no incluidos en la medición de los pasivos por arrendamiento. Otra de las cosas es los ingresos por subarrendamientos de los derechos de uso de activos, las salidas de efectivo totales de arrendamiento, la incorporación de activos de derecho de uso, las ganancias o pérdidas que surjan de las transacciones de las ventas con arrendamientos posteriores. Y por último tenemos el importe en libros de los activos por derechos de uso al final del periodo sobre el que se informa por clase de activos subyacentes. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi nombre es Alan Coroy. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el arrendador, la clasificación de los arrendamientos. Pues como bien ya decían, el arrendador es aquel que pone un bien en arrendamiento. La norma nos indica que el arrendador clasificará cada uno de sus arrendamientos en dos formas. El arrendamiento financiero, que es cuando se transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. Y el arrendamiento operativo, que este es el que no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. Siguiente.
La norma nos indica algunos ejemplos de situaciones donde nos va a llevar a clasificar los arrendamientos financieros como tal. Entre los puntos tenemos que cuando el arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento. El arrendatario tiene la opción de comprar el activo subyacente a un precio que se espera sea suficientemente inferior al valor razonable en el momento que la opción sea ejercitable. El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo subyacente, incluso si la propiedad no se transfiere al final de la operación. En la fecha de inicio del acuerdo, el valor presente de los pagos por el arrendamiento es al menos equivalente en la práctica a la totalidad del valor razonable del activo. El activo subyacente es de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede usarlo sin realizarle modificaciones importantes. Si el arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y las pérdidas sufridas por el arrendador sean cubiertas por el arrendatario. Si las pérdidas o ganancias de las fluctuaciones de valor razonable recaen sobre el arrendatario. Como pueden dar cuenta aquí en cada uno de estos puntos, se logra ver que digamos, recaen sobre el arrendatario todas las fluctuaciones o todas las pérdidas o ganancias sustancialmente del activo subyacente. Siguiente. Para estos arrendamientos financieros, la norma nos indica cómo será su medición inicial. Nos dice que va a presentar su medición inicial de este arrendamiento como una partida por cobrar por un importe igual al de la inversión neta del arrendamiento. Nos indica que la medición inicial, el arrendador usará la tasa de intereses implícita en el arrendamiento para medir la inversión neta en el arrendamiento, y cuando haya subarrendamientos, o sea, no solo dos, el arrendatario y el arrendante, sino que van a haber tres. Entonces el intermediario entre estos dos es el que va a utilizar esta tasa, la tasa para medir la inversión neta del arrendamiento. Siguiente. En la medición inicial que se realizará como cuenta por cobrar, deberá de ir incluida en estos pagos que se encuentran aquí escritos. Los pagos fijos o las cuotas fijas de arrendamiento, los pagos por arrendamiento variables, como pueden ser cuotas extraordinarias, cualquier garantía de valor residual proporcionada, el precio de una opción de compra, también va a ir incluido aquí, y cualquier pago por penalización derivada de la terminación del contrato, si el contrato refleja que el arrendatario puede cancelar el arrendamiento. Siguiente. La norma también nos indica qué pasa con aquellos arrendadores que a la vez son fabricantes o distribuidores del bien arrendado. Nos dice que los puntos que nos da, dice que en la fecha del conocimiento del arrendamiento se reconocerá lo siguiente: los ingresos de actividades ordinarias por el valor razonable del activo subyacente, o si es menor el valor presente de los pagos por arrendamiento acumulados. Acá el menor de estos dos, del valor razonable o los pagos por el arrendamiento, son los que se van a contabilizar como cuenta por cobrar, siempre descontando la tasa de interés de mercado. Se va a también contabilizar el costo de ventas por el costo del importe en los libros, si fuera distinto al activo subyacente, menos el valor presente del valor residual no garantizado. También nos muestra esta norma que el resultado de la venta se va a medir de acuerdo a la NIF 15. Siguiente, por favor. Y por último tenemos este arrendamiento financiero, su medición posterior. Un arrendador clasificará cada uno de sus arrendamientos como dice. El arrendador aspira a distribuir el ingreso financiero sobre una base sistemática y racional a lo largo del plazo del arrendamiento.
El arrendador le aplicará los requerimientos de bajas en cuentas y deterioro del valor de la NIF 9 a la inversión neta del arrendamiento, revisando si existe algún cambio de valor. Un arrendador que califique su activo bajo arrendamiento financiero como mantenido para la venta, clasificará el activo de acuerdo con la NIF 5. Aquí podemos ver que básicamente se van a medir los ingresos por el arrendamiento a lo largo del plazo del periodo del arrendamiento. Y siempre el arrendador va a estar evaluando qué deterioro ha tenido ese valor según la NIF 9 y hará el cambio necesario que si en este caso pues se diera, ¿verdad? Y nos vamos a guiar por la NIF 5 para poder tener estos activos como mantenidos para la venta. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Mi nombre es Evelyn Ruiz y yo les voy a hablar sobre el arrendamiento operativo. Como mis compañeros anteriormente indicaron, que el arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes cede a otra el uso temporal de un inmueble o un bien mueble a cambio de una remuneración o dinero. El arrendamiento operativo es un contrato de arrendamiento a largo plazo con una cuota fija que no transfiere los riesgos. ¿Cómo va a ser su reconocimiento y operación y medición? El arrendador lo reconocerá como un ingreso de forma lineal. El arrendador reconocerá como un gasto los costos, incluyendo las depreciaciones. También incluirá los costos directos iniciales como gastos a lo largo de la duración del arrendamiento. La depreciación se realizará normal en base a la NIC 16 de propiedad, planta y equipo. Y si el arrendador es fabricante o distribuidor de los bienes arrendados, no lo reconocerá como venta, ya que la operación es equivalente. Siguiente, por favor. Si en algún caso el contrato se modifica, el arrendamiento operativo se contabilizará como un nuevo arrendamiento desde la fecha desde la modificación. Y si anteriormente se hicieron pagos anticipados, estos se pasarán al nuevo arrendamiento. Su forma de presentación: el arrendador presentará los activos subyacentes sujeto a arrendamiento operativo en el estado de situación financiera. La información que se debe revelar: el arrendador revelará para arrendamientos financieros el resultado de las ventas. Esto lo tiene que revelar en las notas, a las notas, el resultado de las ventas y los ingresos financieros sobre la inversión. Y para el arrendador de forma operativa tiene que revelar los ingresos del arrendamiento y la información cualitativa y cuantitativa adicional sobre las actividades de arrendamiento. Muchas gracias y los dejo con mi compañera. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi nombre es Jocelyn Folgar y continuando con la exposición de la NIF 16, yo les voy a comentar acerca de lo que la norma especifica sobre cómo conocer cuándo es una venta de un activo o la transferencia de un activo. La NIF 16 hace referencia de que para establecer si la transferencia de un activo es una venta, se debe de tomar en cuenta la satisfacción de las obligaciones de desempeño según la NIF 15, y en donde indica lo siguiente: que una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando o a medida que satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos, es decir, uno o varios activos, al cliente. Un activo se transfiere cuando el cliente obtiene el control de este activo. Sabiendo lo anterior, tenemos que comprender que si la transferencia de un activo por el arrendatario o vendedor satisface los requerimientos de la NIF 15,
para ser contabilizada como una venta del activo, la entidad debe reconocer solo el importe de cualquier ganancia o pérdida relacionada con los derechos transferidos al arrendador o comprador, porque se puede dar de ambas vías, y contabilizar la compra del activo aplicando la norma que corresponda. Si el valor razonable de la contraprestación por la venta de un activo no iguala el valor razonable del activo, o si los pagos por el arrendatario o el arrendamiento, perdón, no son a tasas del mercado, una entidad contabilizará según corresponda. En este caso, si los términos son por debajo del mercado de la tasa de mercado, se contabilizan como un anticipo de pagos por arrendamiento. Y si los términos son por encima del mercado, se contabilizarán como financiación adicional proporcionada por el arrendador o comprador, según corresponda, o al arrendatario, perdón, o vendedor. Siguiente, por favor. La entidad medirá cualquier ajuste potencial requerido por la NIF 16 sobre la base del más fácilmente determinable entre los siguientes aspectos. La diferencia entre el valor razonable de la contraprestación por la venta y el valor razonable del activo. La diferencia entre el valor presente de los pagos contractuales por el arrendamiento y el valor presente de los pagos por el arrendamiento o tasas del mercado. Cuando la transferencia del activo no es una venta, la entidad le medirá cualquier ajuste potencial requerido por la NIF 16 sobre la base más fácilmente determinable. Entre los siguientes sería el arrendatario continuará reconociendo el activo transferido y reconocerá el pasivo financiero igual a los recursos de la transferencia. O el pasivo financiero se contabiliza aplicando la NIF 9 en este caso. También el arrendatario o vendedor continuará reconociendo el activo transferido y reconocerá un pasivo financiero igual a los recursos de la transferencia. El pasivo financiero se contabilizará al igual que en la opción A, aplicando la NIF 9. Muchas gracias, compañeros, por toda su atención.